Son las 4, son las 3 en Canarias. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a acompañarte hasta las 7 de la tarde en este jueves 6 de agosto, en el que se cumple una semana de la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta, de la peor crisis migratoria y humanitaria en esa frontera de España con Marruecos. Según el gobierno, en la ciudad deberían quedar unas 2.500 personas, pero una semana después, esa cifra no encaja con lo que se ve en las calles, ni con las estimaciones de las autoridades ceutíes, ni con los recuentos improvisados que están haciendo los propios vecinos, porque nadie parece capaz de decir con seguridad cuánta gente continúa realmente allí. Nosotros acabamos de regresar de Ceuta, hemos recorrido sus barriadas, sus montes, las playas, los alrededores del CETI, y te puedo asegurar que de normalidad nada. Hay una emergencia humanitaria, lo primero, y una emergencia de seguridad después. Y hablar de seguridad no significa criminalizar a los que entraron, porque necesitan ayuda, necesitan que se les proporcione un lugar donde dormir, un plato de comida. Muchos, la inmensa mayoría, han venido buscando un futuro mejor. Y es casi un milagro que con 80.000 que entraron no pasasen más cosas de las que pasaron. Pero significa hacer una pregunta bastante elemental. ¿Sabemos quiénes son? Juan Diego Madraz es portavoz de la Asociación Unificada de Guardias Civiles. Ha advertido hoy en Herrera en COPE que entre las personas localizadas hay algunas que ya habían sido expulsadas de España. Cambiar de vida por los motivos que sea, pero también puede haber gente que no tenga buenas intenciones. Eso preocupa en el seno de la Guardia Civil o en... Efectivamente, este no era Madrazo, no hemos podido escuchar el corte y ese es el problema. Decía Madrazo que no sabemos quiénes son y que algunos habían sido expulsados de España. Tampoco sabemos realmente cuántas personas permanecen todavía en Ceuta. Interior habla de unas 2.000, la delegación del gobierno la eleva a 2.500, la estimación. Las autoridades de la ciudad han hablado de cerca de 6.000, pero algún policía nos decía a nosotros que estaban más cerca de los 10.000. Muchos siguen escondidos en las barriadas, bosques, garajes o zonas de monte o directamente en los cementerios, durmiendo. Evitan cualquier contacto con la policía porque temen que les convenzan para regresar a Marruecos. Nosotros hemos hablado con ellos. Dice que no ha venido aquí a buscar problemas, que ha venido aquí a trabajar. Sí, tiene miedo de que le devuelvan a España. Decían unos a otros a través de Facebook que la frontera estaba abierta y viniste nadando, a través de vídeos. Dice él que no quiso pasar con gente que estaban por las valles y quiso pasar nadando porque estaba viendo mucha muerte. Fíjate lo que está ocurriendo en la barriada del Príncipe, la más cercana a la frontera del Tarajal. Ahmed es presidente de la Asociación de Vecinos y nos contaba ayer aquí en este programa que están elaborando un censo improvisado de menores. Han ido calle por calle preguntando, anotando nombres y tratando de saber cuántos hay. Y además, he escuchado antes sobre las cifras que daban de 1.000 menores. Nosotros estamos en la barriada principal Alfonso haciendo un censo a los niños, a los menores extranjeros no acompañados, y solo el día de ayer apuntamos a 2.672 personas. Y hoy vamos por más de 1.000. No son todos de la barriada, pero son yo creo que vamos a acabar hoy entre los 4.500, 5.000. 4.500, 5.000 menores es lo que dicen en la barriada del Príncipe. No es un recuento oficial, puede contener errores, duplicidades, pero precisamente ahí está lo grave. Una semana después son los vecinos quienes están intentando contar a los menores. Chicos que duermen en las calles, algunos llevan casi una semana sin una cama. Los vecinos les han dado agua, bocadillos, ropa, duchas, han abierto garajes, lo hemos visto nosotros, para que puedan pasar la noche bajo techo. Y esto no lo hace el Estado, lo hacen los vecinos del Príncipe. No lo hace el Estado en un país europeo como España. La ciudad autónoma habla de unos 1.100 menores, la policía tiene identificados y puestos bajo tutela algo más de 500, pero el centro habilitado en la ciudad de Ceuta solo tiene capacidad de respuesta para 29. Y ahora el gobierno intenta centrar toda la discusión política
en el reparto de esos menores entre las comunidades autónomas, ya no en responder sobre su responsabilidad en esta crisis que sigue, sino, como te digo, en otro debate, el del reparto. Que hay que repartirlos, es evidente. Ceuta no puede asumir sola esta presión. La ley obliga a las comunidades a colaborar y debe cumplirse. Pero ya comienza el relato político. El gobierno pone el foco en los ejecutivos de PP y Vox. Fíjate, qué desalmados, vienen a decir. Fíjate cómo se niegan a acoger a los niños. Pero es que hay una cuestión anterior. Antes de repartir a los menores, habrá que encontrarlos, habrá que saber cuántos hay. Y ahí está el verdadero problema. Este gobierno lleva demasiado tiempo viviendo de espaldas a muchas realidades. Cuando aparecen los casos de corrupción, la respuesta es asumo responsabilidades, pero nunca sabemos en qué consiste exactamente asumirlas. Y cuando una frontera queda desbordada, una ciudad se llena de menores sin identificar y los servicios públicos no dan abasto, con problemas de seguridad incluidos, el ministro del Interior lo resume diciendo que son cosas que ocurren. No son cosas que ocurren. Son cosas que ocurren cuando no se anticipa una amenaza que llevaba días creciendo. Son cosas que pasan cuando nadie sabe cuántas personas han entrado. Son cosas que suceden cuando una ciudad pide ayuda y la respuesta tarda en llegar o directamente brilla por su ausencia. Y son cosas que pasan cuando resulta más cómodo cambiar el debate, señalar a las comunidades autónomas, que atender a los que siguen en la calle. Cuando tú no les atiendes y lo tienen que atender los ceutíes, los vecinos. Los menores no acompañados no pueden ser una parte más del argumentario político. Y no pueden importarte solamente cuando llega el momento de repartirlos, porque si de verdad te importan, primero los cuentas. Si de verdad te importan, primero les das de comer, y si de verdad te importan esos menores, les das una cama. En Bruselas, tras la reunión de la Comisión de Libertades, Justicia e Interior, a la que, por cierto, no han asistido nuestros ministros de Interior, Grande Marlaska, y de Migraciones, Elma Saiz, insisten en la solidaridad con España, piden más colaboración con Marruecos y avanzan en la directiva que sanciona a quien colabore con la migración irregular. Corresponsal, Olga Rodríguez. El comisario de Inmigración, Magnus Brunner, ha vuelto a insistir en que Bruselas está en disposición de ayudar más a España tras el episodio en Ceuta, a través de recursos económicos y también de más efectivos de Frontex. Brunner insiste en la necesidad de poner en marcha todas las herramientas del Pacto Migratorio Europeo y en una mayor colaboración con Marruecos. En cuanto a esta dimensión externa de cooperación con terceros países, creo que es fundamental, ya que el objetivo es garantizar que este tipo de sucesos no vuelvan a ocurrir nunca más, ha dicho en su intervención en la comisión. Cabe recordar que ni el ministro de Interior ni la titular de Migraciones han participado en esta convocatoria extraordinaria en el Parlamento Europeo. Y por fin ha podido ser estabilizado el incendio de Burgondo, en Ávila, que ha arrasado 55.000 hectáreas y se ha convertido en el mayor de la historia de España. COPE Ávila, Rodrigo San Pedro. Sí, contamos buenas noticias desde Ávila porque ese incendio de Burgondo, que comenzó hace exactamente 16 días, ha bajado de nivel 2 a nivel 1. Te recuerdo que es el mayor incendio de la historia de España. Llegó a tener un índice de gravedad 3, se declaró alerta nacional, pero evoluciona favorablemente, se da por estabilizado. Eso sí, el delegado territorial de la Junta en Castilla y León en Ávila, José Francisco Hernández Herrero, ha indicado que el operativo sigue desarrollando tareas en la zona. Por ejemplo, ahora mismo continúan 29 medios trabajando en el incendio. Esta disminución del índice de gravedad no supone ninguna disminución en los medios que tiene a disposición el operativo. Y un último apunte, la Consejería de Economía y Hacienda de la Junta ha publicado hoy las ayudas de 5.500 euros destinadas a los autónomos y pymes afectados por los incendios. Y un nuevo incendio en Lecrín, Granada, cerca de la carretera que va a la playa, ha obligado a cortar uno de los dos carriles en sentido hacia la costa, lo que está provocando importantes retenciones de tráfico. Y es que en media España seguimos con un nivel muy alto de incendios por las altas temperaturas y la falta de lluvia. Nuestro parque móvil sigue envejeciendo. Cerca de la mitad de los turismos que circulan por España superan los 15 años de antigüedad, mientras que casi 2 de cada 3 tienen más de 10 años. Solo las comunidades de Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y Baleares tienen un parque más joven que la media nacional, mientras que en Ceuta y Melilla, Castilla y León, Galicia y Extremadura registran los más viejos. Félix García es director de comunicación de la Asociación de Fabricantes ANFAC. Advierte sobre la inseguridad de estos vehículos. Ya hay 13 millones de turismos de los 26,7 millones que tienen más de 15 años. Hay sistemas de ayuda a la conducción que evitan accidentes que no eran obligatorios hace 15 años y que no tienen por qué incorporarlos. Por tanto, que son menos seguros esos vehículos.
Y en los deportes, el Real Madrid está a punto de cerrar un nuevo fichaje. Pablo García. Pues llevábamos toda la mañana desde COPE siguiendo a Diamondé porque ponía rumbo a la capital y hay a última hora Melchor Ruiz. Sí, ya es oficial. El futbolista Jan Diamandé, el jugador de Costa de Marfil de 19 años, ya es jugador del Real Madrid. Se compromete para las próximas 7 temporadas, es decir, hasta el 30 de junio del 2033. El Real Madrid y el Leipzig han llegado a un acuerdo. El futbolista acaba de aterrizar en la capital de España, procedente de Austria, donde estaban en estas de pretemporada con el conjunto alemán. En el Barcelona también han empezado hoy a trabajar y también hay última hora, esta es Rodri, así que estas son las novedades de su futuro Víctor Navarro. El mediocampista Balón de Oro español está por la labor de ir al Barça. Avanzaba la noticia Gigantes con el sí del jugador y ha podido confirmar la cadena COPE. Falta ahora el acuerdo con el City para el traspaso, del que llegaron a hablar hace unas semanas sobre 60 millones de euros. El Barça debe acometer la operación, pero sabe que Rodri escoge a los azulgranas por delante del Real Madrid. Por último, el Atlético de Madrid vuelve los mundialistas Púbil y Grimaldo y el equipo ya está en Seúl, donde les ha recibido Kang Jin Lee para preparar el partido del sábado contra el Manchester City. Gracias, Pablo. Sigues en la tarde de COPE. Cuatro y 11 minutos, 3 y 11 minutos de la tarde, sigues en esta tarde de COPE, esta tarde de Pilar García Muñiz. Yo soy Israel Remuñán y voy a estar contigo hasta las 7. Y tengo aquí sentado a mi lado ya a Juan Baño, jefe de Interior de COPE. Juan, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Israel. Se cumple una semana de esa llegada masiva, de la peor crisis en la historia de esa frontera de Ceuta con Marruecos. Una semana después, la situación está lejos de volver a la normalidad. Y escuchamos al ministro Marlaska decir que son cosas que ocurren, son cosas que pasan. ¿Hay enfado en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado con estas palabras de Marlaska? Bueno, sí, claro, evidentemente. Es que esto es una obviedad, son preguntas que tienen la respuesta ya. Tú sabes que sí, porque además lo sabe la gente que está simplemente escuchando la radio, viendo la tele, leyendo el periódico y ve el clamor que sale de las fuerzas y cuerpos de seguridad, de los servicios de información, de todos esos ámbitos, porque al final son los Paganini de esta historia, en el sentido de que son el instrumento fundamental, clave, decisivo, cuando las cosas se ponen muy mal. Y las cosas se han puesto muy mal después de que ellos advirtieran, alertaran reiteradamente, porque también la gente escucha la radio, ve la tele y habrá visto, como veníamos ya 2 semanas contando, de que esto estaba muy feo y que esto iba a ir a algo terrible y que podía ser un nuevo mayo del año 21. Esto es que yo lo he dicho varios días en crónicas que recogían ese sentir de la policía, que cuando las cosas se ponen muy mal son el primer frente de batalla. Tienen que estar ahí, ya no caben excusas. Y entonces, mira, acaba de llegar un último comunicado, por ejemplo, de representantes de esos trabajadores de la policía. Pues yo aquí tengo un comunicado hace unos minutos del Sindicato Unificado de Policía, denuncia que el gobierno ignoró todas las advertencias previas a la crisis de Ceuta y exige medidas inmediatas ante el riesgo de una nueva entrada masiva y tal. Sí. Y da cuenta de todo el repaso de estos días, lo que ha pasado, lo que está pasando y lo que puede pasar. Y bueno, evidentemente hay malestar en ese ámbito, digamos puramente laboral, de los que al final tienen que sacarnos las castañas del fuego. A nosotros, pero sobre todo al gobierno, que es quien da las órdenes y quien gestiona esa política de seguridad. Ahora vamos a hablar sobre esa nueva amenaza que está encima de la mesa, porque ya hay un día marcado, que es el 15 de agosto, o quizás incluso pueda ser un poco antes, y vamos a hablar sobre ello. Pero claro, el debate ahora se está centrando, sobre todo en estos días, en el CNI, ¿no? Si el CNI avisó o no avisó de lo que podía pasar. La verdad es que aunque no avisase el CNI, no hubiese un mensaje pues de manera expresa diciendo que iban a venir 80.000 personas, porque eso igual no lo podían saber del todo, sí que es verdad que en redes sociales de Marruecos ya se estaba dando un mensaje, la frontera está abierta. Esto nos lo han contado a nosotros, ¿eh? A mí me llegó un mensaje por Facebook, nos decía Hassan, la frontera está abierta, todos para allí. Y le dio tiempo a coger un coche en Rabat, llegar hasta Castillejos y cruzar. De verdad, es imposible que el CNI no supiese lo que se estaba cociendo cuando había un movimiento ya de población tan grande y cuando además a través de la frontera tú ya ves perfectamente en el Tarajal si se está reuniendo gente al otro lado y que los gendarmes no están haciendo nada. Sí, yo ya lo dije aquí un día en este mismo programa, se me ocurrió, y es que creo que es así. No hacía falta un servicio de inteligencia, sino un servicio de evidencia. La evidencia era tan palmaria y tan notoria que no hacía falta investigar mucho, analizar muchos datos.
la cosa se estaba poniendo calentita, que dicen en mi pueblo. Pues bueno, era evidente, lo estaba constatando mucha gente, la policía, la Guardia Civil, el presidente de la ciudad autónoma a la cabeza, quien supo leer como nadie lo que estaba constatando cada día. Vamos a ver, ¿cómo te explico esto? Mira, de entrada me decía alguien del ámbito de la... En fin, son parte en el tema, ¿no? De la inteligencia en nuestro país, una persona que sabe bien de esto y conoce lo que ha pasado bien, que ningún servicio de inteligencia del mundo supo vaticinar el alcance que llegó a alcanzar las primaveras árabes, que llegaron a tener las primaveras árabes. Ningún servicio de inteligencia del mundo pudo vaticinar con justeza aquello. Sí sabía que venían cosas, se dan datos, se apuntan, se advierte, vamos en esta dirección, esto está ocurriendo y va a ocurrir esto, pero no llegaron a determinar el alcance terrible que fue aquella revolución en toda la parte de Oriente Medio, en fin. ¿Qué ocurre? Que aquí se advirtieron datos que llamaban a la preocupación. Se pasaron cosas, a mí me dicen con ese término justamente, porque los servicios de inteligencia, los servicios de información, en general no suelen ir pasando comunicados ni contándote todo. Tienen que mantener un secreto escrupuloso y así lo mantienen incluso cuando vienen mal dadas, como es ahora. Pero sí es verdad que se pasaron cosas y fueron transmitidas al gobierno. También los servicios de información policiales. El otro día la ministra de Defensa, de quien depende del CNI, fue muy hábil, claro. Dijo, los servicios que dependen de Defensa y de Interior, claro, Policía, Guardia Civil, pasaron también cosas y constataron lo que estaba ocurriendo. Es decir, había un efecto contagio evidente entre los que empezaron a llegar pasada la mitad del mes de julio y vieron que aquello funcionaba, que iba bien. Claro, que tú llegabas, pasan 10, luego 20, luego 30, luego 200, claro, luego 500. Tú llegas, te hinchas y entras. Te llegas al agua y para adentro, al agua y para adentro. Pues eso se va corriendo como la pólvora, evidentemente. Hoy son 20, 30, 50, y el día 28 ya entraban, te dijimos en una crónica, ojo, que ya han entrado ya 200 solo por la mañana. Terminó el día 29, terminó el día con 800 o 1000. Que se supiera, imagínate para fiarte, como estamos después de una semana sin saber. Estamos después de una semana sin saber cuántos tenemos dentro, como va a fiarte en caliente cuando teníamos entonces. Es decir, era mucha gente ya. Se había roto el ritmo de 80, 90, 100, 200 al día. No, aquello se estaba desbordando. Claro. Y cuando llamabas al ministerio, llamó el propio presidente de Ceuta a decir, oye, ¿usted qué? No, tranquilo, esto es la dinámica propia del verano. No, los nadadores y había un efecto contagio, había un efecto llamada poderosísimo, que era, venid que se puede entrar. Todo eso al hilo de lo que pasó con el Tribunal Supremo, pero ojo, el día 15-16 de julio, la secretaria de Estado de Seguridad habla con el presidente de Ceuta, según me cuentan mis fuentes de Interior, y le comunica que se está barajando instalar una barrera neumática para impedir para que hubiese un elemento de contención que alude el Tribunal Supremo para poder hacer un rechazo en caliente. Que evidentemente si llegan 50.000 personas, haya o no barrera neumática, eso es imparable. Pero claro, ¿por qué vienen 50.000? Porque el efecto llamada de que el gota a gota va entrando porque no hay elemento de contención, pues te llama a ir. Pero si sabe ni elemento de contención ni gendarmes marroquíes parando a ninguno. Efectivamente. Porque esto sin el favor de Marruecos es imposible. Claro, vamos a ver. Y luego la otra pregunta. Nosotros sabíamos lo que sabíamos, que ya te he contado. Sabíamos cosas, se transmiten. No se avisa de que va a venir, de que hay una invasión de Ceuta en marcha. De eso no se avisa, por parte de ningún servicio. Pero sí es cierto que se dan datos preocupantes que van en esa dirección y van increciendo. Y luego, ¿qué sabía Marruecos? Hombre, Marruecos, vamos a ver, estamos hablando del país que tiene una red de informadores, sobre todo de fuentes humanas, increíble, como pocos países en el mundo. Es decir, y ahí hay unos rescoltos importantísimos. La generación Z, las movilizaciones de la generación Z en Marruecos que vienen produciéndose desde finales del año pasado hasta ahora, ha sido el rompecabezas del gobierno marroquí en estos últimos meses. Eso también tiene que ver con esto, creen los servicios de inteligencia españoles. Por lo tanto, todo ese conglomerado, un Marruecos que sabía, que dejó pasar, que dejó hacer, que seguramente, me dicen las fuentes consultadas aquí, no tenía idea de lo que podía a pasar finalmente. Es decir, a todos nos desbordó la movilización del día 30 y 31. Eso me lo dice a mí fuentes muy cualificadas dentro del ámbito de la información y la inteligencia en España. A todos nos desbordó. También probablemente a Marruecos, pero Marruecos sabía cosas. Marruecos tiene un control de su sociedad en esos términos increíble. Igual el día 30, 31, Juan, sí que le desbordó, pero los días 27, 28, 29, que estaban llegando 200, 300, no le desbordó. Y no hicieron nada. Ojo, ¿no? Y sabía lo que se preparaba. Sí. Pero, y miró para otro lado. Bueno, ojo, lo que llegó a Ceuta no fue una movilización reclamando el territorio de Ceuta para Marruecos. Fue una movilización social, más en la línea de la generación Z,
Sí. Reclamando Pero mejora social. Es decir, no somos capaces de vivir en ese país que es el mío. Viva España, decían al llegar. No decían viva Marruecos, Ceuta es Marruecos. Decían viva España, allí no puedo vivir. Sí. Ese mensaje para Marruecos es destructivo. Pero es verdad que si querían dar un golpe a España, a ellos también les ha salido el tiro por la culata. Claro. Y es verdad, claro. Pero es verdad también que en la retórica marroquí lanzas un mensaje. Y lanzas un mensaje de que yo me puedo plantar aquí con 60.000 tíos sin pegar un tiro, ¿no? Exactamente. Y la retórica marroquí, y en esos objetivos, por ejemplo, de Hassan III, que pronto subirá al trono, la retórica marroquí, los historiadores y los analistas te cuentan que la recuperación de Ceuta y Melilla está en la retórica del próximo rey, ¿eh? La recuperación, que recuperación si nunca han sido marroquíes. Ahora que dices el próximo rey, este es un mensaje que está lanzado voluntario e involuntariamente, con más motivación, con más dolo o con menos dolo, pero el mensaje queda lanzado para este gobierno, ojo, pero sobre todo para el próximo. Sí. Para el próximo. Ellos saben que estamos en momentos de posible cambio, eso lo valora y sabe manejarlo muy bien Marruecos, como lo ha demostrado siempre, y ojito, para el próximo. Lorenzo Silva, escritor, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Israel. ¿Qué es lo que piensas? Bueno, pues lo que pienso está en la línea de lo que venís comentando. Indudablemente había información en fuentes abiertas, ¿no? que mucha gente podía interpretar, pero es que además podemos y debemos suponer que los servicios de información españoles tienen otro tipo de fuentes más precisas, ¿no? Indudablemente no servían esas informaciones para hacer una predicción de la magnitud de la catástrofe, ¿no? Tanto en términos de personas que cruzaron la frontera como de personas que perdieron la vida. Pero sí, claramente, que se iba a producir una situación excepcional. Las propias autoridades de Ceuta, sin tener esa información seguramente de inteligencia, estaban avisando y no se equivocaron de que iba a haber una situación excepcional, y la respuesta no fue excepcional, la respuesta fue excepcional a posteriori. Eso es evidente, ¿no? De hecho, tan evidente es como ver cómo se está tratando ahora el análisis de una información análoga para los próximos días, como algo que puede tener que dar lugar a hacer maniobras excepcionales, ¿no? La Armada está enviando barcos, quiero decir, hay toda una serie de indicadores de que en esta ocasión se está intentando hacer algo más. Ya veremos qué pasa finalmente, ¿no? A mí hay una cosa que pienso que Marruecos está, efectivamente, como también estáis comentando, en un momento muy particular. Está en un momento de transición casi inminente, con unas elecciones en otoño, con la sociedad muy desordenada, probablemente con la propia estructura de poder también, con diversas corrientes pugnando. Lo que es evidente es que ha habido una dejación de la vigilancia de la frontera, y esa dejación no sucede porque sí, esa dejación sucede por instrucciones que ha dado alguien, a lo mejor en contra de otro alguien dentro de, y a lo mejor también con connivencia o con influencia de otros agentes, ¿no? Como por ejemplo los islamistas, que intentan mejorar su resultado en las elecciones de este otoño, ¿no? Pero claramente ahí Marruecos dejó pasar algo que también estoy de acuerdo en que se le ha ido de las manos. Es decir, la situación, la imagen que traslada es deplorable, absolutamente deplorable. Pero ellos son capaces de trasladar una imagen deplorable, de encajar ese golpe y al propio tiempo gestionar los réditos que esto les puede dar. Yo creo que lo peor de todo es que el efecto de esto ha sido muy grave, ¿eh? O sea, lo estamos tratando como si hubiera sido, sobre todo desde ciertas instancias, se lo plantea como si hubiera sido, hemos tenido un problema unos días, pero lo hemos arreglado. No, hemos tenido 4 problemas enormes y tenemos 4 problemas enormes. La frontera se ha demostrado que no contiene, tenemos miles de menores que tenemos que gestionar en condiciones muy difíciles, se ha abierto una conversación internacional sobre por qué España tiene 8 territorios en la costa norteafricana, y todo esto no son efectos, y la sociedad de Ceuta está bajo una conmoción. Y luego, han muerto 100 y pico personas. Ese es el principal problema, claro. 100 y pico personas. 141 personas según el informe de Caminando. Claro, no es un incidente, no es un percance. No, es la mayor tragedia en esa frontera. Es la mayor tragedia. Es una catástrofe. Lorenzo, lo que pasa es que tú señalas aquí, claro, que hubo una inacción, ¿no? Pero que había ese descontento social. Claro. Pero ese descontento social no es de ahora, no es desde hace 5 días. Ese descontento social de la generación Z, como dice Juan, lleva existiendo mucho tiempo en Marruecos, ante la falta de oportunidades, ante la diferencia de clases, ante la pobreza, y si ahora se ha manifestado es porque ha habido esa inacción.
O sea, no es de hace 5 días, es porque esa inacción ha permitido y ha existido ese efecto llamada. Permitidme un segundo porque quiero saludar a nuestra compañera Jara Muñoz. Jara, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Israel. Resulta que hay una fecha marcada en el calendario de la frontera de Ceuta y no la ha puesto ningún ministerio. La han puesto grupos de WhatsApp, TikTok, Facebook e Instagram. Esa fecha es el 15 de agosto y es una fecha que se maneja como posible entrada de nuevo masiva de migrantes. Tú llevas toda la mañana, Jara, rastreando esos grupos de Telegram, de WhatsApp, de Facebook. ¿Qué te has encontrado? Pues mira, Isra, te cuento. Estos grupos empezaron a surgir sobre todo la semana pasada y bueno, pues compartían publicaciones convocando una nueva entrada irregular en Ceuta para la noche, como tú decías, de este 15 de agosto. Y localizarlos, la verdad es que no ha sido una cosa nada fácil, ¿eh? Pero bueno, he podido entrar siguiendo unas etiquetas un poco concretas. ¿Qué etiquetas? Pues mira, usan sobre todo Aragag, Marruecos, y otra que dice FNDEC, que es un poco es un poco complicado de pronunciar. Luego también usan Himya, que es como un sinónimo que tienen de embestida o de invasión. Y algo que me ha llamado muchísimo la atención viendo estos grupos es que en varios de ellos recomiendan mantener las conversaciones en privado por miedo a que haya infiltrados. Infiltrados como tú en este caso. Como yo en este caso, y creo que no soy la única, porque cuando me he metido en varios grupos de WhatsApp había bastantes números con el prefijo más 34. Claro, son españoles. Así que yo creo que no soy la única cotilla que se ha colado ahí dentro. Oye, ¿qué ponen exactamente en esos mensajes de esos grupos que hablan de esa posible fecha, 15 de agosto, incluso algunos antes, ¿no? ¿Qué es lo que dicen? Pues hay un poco de todo, Isra, pero hay audios como este, por ejemplo, con consejos para la entrada a Ceuta. Mira, todo se va a calmar. Lo único es que los chavales estén tranquilos. Lo mejor es que la gente se reúna y vaya junta. Si veis que empiezan a pegar o que ocurre algo, no vayáis solos. Id juntos por las calles y por la ciudad. Eso es lo mejor. Si vienes desde fuera y todavía no conoces bien la ciudad, mejor que alguien vaya a recogerte para que estés tranquilo. Claro, la ciudad se referirá seguramente a Castillejos de cara a la entrada en Ceuta, ¿no? No, se refieren a Ceuta. Se refieren Ceuta, a sí. una vez que has llegado a Ceuta. Si no conoces bien la ciudad. Y sobre todo, pues eso, como escuchábamos en el audio, se dirigen sobre todo a gente joven, como bien apuntaba también Juan Maño hace un rato, pues que son los que más he visto que participan en este tipo de grupos, sobre todo. De hecho, hace un rato, en uno de estos grupos, un chico contaba que su padre no le deja venir a Ceuta. Y el resto pues le daba consejos sobre cómo escaparse de casa por la noche. También hay quien reconoce pues todo el despliegue policial que hay por la zona, pero insiste que aún así van a seguir adelante diciendo cosas como será un desastre, pero no vamos a rendirnos hasta que el asunto se enfríe. Pero hay muchos mensajes de este tipo. Estamos hablando, recuerdo a los oyentes, de grupos de WhatsApp, Telegram, Facebook, donde se empieza a hablar de volver a intentar llegar a Ceuta. ¿Hay mucha gente metida en estos grupos y muchos mensajes? Sí, o sea, es imposible hablar de todos, Isra, porque es que en WhatsApp hay más de 100 personas y en Instagram, bueno, pues es que no te puedes ni imaginar, no he podido ni contabilizar la gente que hay. Y ahí se repite mucho el mismo patrón, ¿no? Comparten vídeos de marroquíes que ya están aquí en España y la mayoría pues les responde con frases del tipo el camino a seguir, hermano, los espero a todos el 15 de agosto. Bueno, pues un poco alentándose, ¿no?, a esa cita, a esa fecha que han marcado para venir. También circulan vídeos de medios de comunicación de aquí de España compartiendo la misma noticia que estamos contando nosotros ahora, la existencia de estos grupos, de estas comunicaciones. Como que les han pillado un poco, ¿no? Claro, es un poco con el miedo de, oye, tienen un soplo, se han enterado ya de esto. Juan, ¿qué te parece? Bueno, yo conocía la convocatoria gracias a una fuente de la Seguridad del Estado, cuando todavía no se había publicado, el lunes pasado fue en concreto, me dijo, bueno, hay una convocatoria ya, digo, sí, tal. Entonces llamé, hablé con diferentes fuentes, también con nuestra compañera, con Beatriz Mesa, hablé con algún periodista al otro lado, no conocían todavía la convocatoria, pero poco a poco fue cogiendo cuerpo. Nosotros ya por la tarde, cuando ya vi que estaban evidentemente ahí en las redes ya esos mensajes, lo contamos por la tarde. Y también había cierto desconcierto por la propia fuente que me informa a mí de la existencia del mensaje, porque me dijeron, bueno, esto es un poco increíble, porque nada más producirse esta tragedia, con tanto muerto, con la necesidad de volver a su país, el fracaso absoluto del intento,
y la proyección internacional, es decir, el haber dejado en evidencia a Marruecos, que ahora va a tener que reaccionar, y ahora sí estamos convencidos de que ahora Marruecos lo va a impedir seguramente, con medios muy expeditivos, como ellos saben bien, que si su país se emplea a fondo puede ser muy terrible para ellos. Bueno, pero solo hay que escuchar a los subsaharianos que preferían morirse de hambre en las playas de España que volver a recibir palizas de los gendarmes. Sí, efectivamente. Entonces llama la atención y sorprendía a la propia fuente que a mí me informaba, que insisto es una fuente muy cualificada en la seguridad del Estado, de que tuvieran la osadía de volver a convocar. Decían, esto debe obedecer a otra dinámica, a otra cosa. Estamos analizando a ver, porque nos sorprende. Desde luego, la respuesta va a ser bien clara, y creemos que vamos a contar con el apoyo absolutamente de Marruecos para desactivar esa llamada. Por lo tanto, sorprendía. No se sabe muy bien si estamos ante una dinámica que quieren generar ellos, porque de hecho la fecha no está clara. O sea, están planteando el 15 como otros que están ya replanteando fechas y piden que se haga en otro momento y que veamos a ver, están valorando, están tanteando el terreno, ¿no? Y sí es verdad que el 15 estaba ahí destacado, ¿no? Como fecha probable. Vamos a ver, yo pediría esperar, fíjate, yo hasta me planteé no contarlo, pues con esto que hay que ser, dice, pues para no darles publicidad. Digo, bueno, pues si ellos saben por dónde se tienen que informar, no se van a informar por la COPE, ¿no? Pero es verdad que a ellos les mola esto de que tenga repercusión, bueno, de que sales y estás ahí y tal, entonces crean la expectación, crean la expectativa, crean la preocupación al Estado, crean la tensión a la sociedad, y también sirve como difusión del desafío. Hay una difusión mayor, claro, al hacernos nosotros eco. En cualquier caso, se está pendiente. Hoy mismo el Sindicato Unificado lo que estaba diciendo, precisamente te hablaba antes del Sindicato Unificado de Policía, no tiene constancia el SUB de que se haya activado un dispositivo extraordinario específico ni de que se estén planificando nuevos refuerzos para afrontar una eventual nueva entrada masiva. Bueno, seguramente se estará valorando, se tendrá en cuenta, esperemos que sí, crucemos los dedos, y ya te digo que la fecha hay que cogerla un poquito con pinzas porque hay un debate abierto dentro de las redes. Están estos grupos en los que hemos entrado para saber cómo son estas nuevas convocatorias de entrada, de cruzar la frontera hacia Ceuta. Están en Instagram, están en TikTok, están en grupos privados de WhatsApp, también en Telegram, y en Facebook hay algo distinto. En Facebook lo que hay son fotos de familiares desaparecidos para intentar localizarlos, que es otro de los grandes dramas de los que también vamos a hablar aquí en la tarde. Hay muchísimos, Y hablan de duelo por los fallecidos, hablan de muchas cosas. Exacto. Además de las nuevas entradas. Claro, quien está detrás de esto, podríamos decir que son grupos organizados, Jara, brevemente, o es completamente pues así, esporádico. Está todo muy en el aire, como decía Juan, no hay un grupo organizado que se haya identificado, son mensajes que al final vienen de los ciudadanos de dentro de Marruecos y no se atribuyen a ningún colectivo. No hay una mafia, como decía. Es muy anárquico. Claro, pero es que si nos lo han contado nosotros, que vi en Facebook que la frontera está abierta y fui para allí. Nos lo han contado nosotros. Claro. Vi en Facebook de un amigo que había cruzado y que me mandaba el vídeo desde allí. En el fondo es una política de brazos caídos por parte de los gendarmes. Exacto. No hacer nada cuando venían pocos, de repente vienen muchos, tampoco hacen nada, evidentemente. Y la Guardia Civil solo le queda recibirlos, porque cuando tú tienes 40 agentes en el puesto, es decir, tú puedes decir, pues mira, pues que pasen, que esta gente dar la asistencia humanitaria. Bueno, es que a mí me llama la atención, nuestros uniformados al final, los pobres se convierten en eso, en una especie de Cruz Roja 2, ¿no? Porque no les queda otra posibilidad. Fíjate que hoy, por ejemplo, la Guardia Civil, usando un ingenio, ha grabado un mensaje en Darija, en la variante dialectal, para hacerse llegar a la familia de esta pobre gente que está fallecida a este lado, que tienen allí los cuerpos, que han sacado la muestra de ADN, pero no saben con quién contrastarlo. Hay pocas denuncias para lo que tienen allí ellos. Y entonces están intentando hacer llegar su mensaje a esa familia al otro lado de la frontera, hablando un sargento de la Guardia Civil que sabe Darija, un mensaje en las redes sociales del Guardia Civil hablando en árabe, diciendo, por favor, dennos datos para intentar identificar y entregar los cuerpos a esas familias que están destrozadas por el tremendo dolor, ¿no? Es que hay que hacer ya de todo, y la verdad es que la Guardia Civil en esto es incomparable, y la Policía Nacional, por cierto. Jara Muñoz, gracias. Muchas gracias. Juan Baño, jefe de Interior de COPE, ¿cómo sabes de todo esto? No, bueno, son muchos años ya, son muchos años. La vida. Como Lorenzo, aquí tampoco. La vida entera. Gracias, Juan. Venga, gracias a ti. Lorenzo, tú quédate conmigo que enseguida vamos con otro asunto. Ese asunto de los menores que preocupa muchísimo, ni siquiera se sabe cuántos hay, como para saber cuántos hay que repartir y a cuántos hay que atender. Pero antes tengo un mensaje de la Mutua. Ahí está. Ana Huertas, ¿qué nos cuentas? Pues que ocupen tu casa y el seguro no ayude en nada hace decir que por eso vete al Mutua. Además de contar con cobertura antiocupación, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91 555 5555. ¿Qué?
Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. La tarde. Pilar García Muñiz. COPE. Estar informado. Hay muchas formas de contar la actualidad. Esta es la nuestra. Detrás de cada cartel de cerrado, se alquila, se traspasa, se esconde la historia de una familia. Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. Perdona, ¿tendrías sitio para dos? Sí, pero es que solo me queda una mesita al sol en la terraza. Ah, no se preocupe. Podemos comer pensando en la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE y ya está. Que falta nada para el sorteo. Este verano, refréscate con la friolera de los 15 millones del cupón extra de verano de la ONCE. El 15 de agosto, un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. Compra ya tu cupón. ONCE. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. España es campeona del mundo y en HR Motor lo celebramos contigo. Con hasta 10.000 euros de descuento en vehículos de ocasión y cientos de coches con entrega inmediata desde 150 euros al mes. SUV, híbridos, urbanos, elige el tuyo. Ven a uno de nuestros 35 centros o entra en hrmotor.com. Este verano rodéate de los tuyos y celebra cada momento con Cepa 21. Amigos, una buena mesa y un gran vino pueden convertirse en un plan inolvidable. Porque un brindis con Cepa 21 es sinónimo de éxito. La apuesta segura de José Moro en Ribera del Duero y este verano también la tuya. Elige Cepa 21. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. Por ser de Mueve Go, con cada repostaje, regalo seguro en la app. Carburante gratis para siempre y mucho más. Consulta condiciones en moeve.es. Si la circulación en sus piernas es como un atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga, moveros ya, que llevo aquí una hora. ¿Será posible? Barifin, con extracto de castaño de Indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios Mundo Natural. Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. ¿Qué? Han ocupado mi casa y no me ayuda. Pues ¿sabes qué? Yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de contar con cobertura antiocupación, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. ¿Qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Cuando cae la tarde, todavía hay mucho que contar. La gran pregunta en estos momentos es ¿y ahora qué? Este verano sigue conectado a la linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7. Más termómetros. El coste de las bajas laborales sigue incrementándose en algunos sectores. Y a partir del 31 de agosto, te esperamos en una nueva temporada juntos con Ángel Expósito. timing. A face that knows her perfect lighting. 4:38 de la tarde, 3:38 si nos escuchas desde las Islas Canarias. Sigues en esta tarde de COPE cuando se cumple una semana del inicio de la grave crisis migratoria que aún sigue sufriendo la ciudad española de Ceuta. Hoy mismo, más de un centenar de menores migrantes están siendo atendidos y han pasado su primera noche en un colegio ceutí. El Ministerio de Juventud e Infancia, que dirige Sira Rego, solicitó el uso de 2 colegios de la ciudad para atender de urgencia a las niñas y niños no acompañados que se encuentran en Ceuta desde la pasada semana. Se desconoce el número total de menores migrantes no acompañados que siguen vagando por las calles de Ceuta,
desde que se produjo esa entrada masiva de 72.000 personas. Ceuta ha pedido ayuda al gobierno al estar desbordados y eso quiere decir que algunos de estos menores irán a otras comunidades autónomas. La Dirección Nacional del PP, por boca de su vicesecretario de Política Autonómica y Local, Elías Bendodo, ha reconocido hoy que las comunidades autónomas en las que gobiernan los populares aceptarán a estos menores no acompañados. Creo que le puedo decir, y en los documentos firmados en las comunidades autónomas con gobierno entre el PP y Vox, se habla de que, evidentemente, la Junta de Andalucía, en este caso, las otras comunidades autónomas, cumplirán la ley en materia de inmigración irregular. La legislación vigente se cumplirá. Y el Partido Popular siempre cumple la ley. Y en esta ocasión también. El Partido Popular dice que cumplirá la ley. Vox, por su parte, habla de incluso emprender acciones judiciales, intentar evitarlo por la justicia. También han amenazado desde Junts per Catalunya con no dar ni un voto al gobierno si Cataluña recibe menores llegados de Ceuta. Y es que el debate ahora político se centra en esta recepción de migrantes según comunidades autónomas, este reparto, aunque la realidad es que ni siquiera los han contado, ni siquiera saben cuántos están por las calles y ni siquiera están dándoles algo de comer más allá de lo que le dan los vecinos. Hemos querido saber cuál es la situación actual de los centros de menores no acompañados en España, por eso desde las emisoras de COPE hemos preguntado a los distintos gobiernos regionales y estos son los datos. Urbano Canal, buenas tardes. Muy buenas tardes, Israel. La situación es desigual, ¿no? ¿Dónde tenemos la ocupación más alta? Pues la situación es dispar. Las islas llevan la peor parte. En Canarias la capacidad es de 783 plazas. Y en la actualidad acogen 2.600 menores, ojo, es decir, 3 veces más. En Baleares cuentan con 434 plazas y tienen acogidos a 733, casi el doble. En Aragón, pues prácticamente igual. El número de menores extranjeros no acompañados que hay en los centros de acogida es el doble de su capacidad. Sin embargo, hay otras comunidades donde la saturación no llega a esos extremos. ¿Cuáles son? Saturados, pero no tanto están también los centros de la Comunidad Valenciana, al 160% de ocupación. La misma situación se repite en la Comunidad de Madrid, con un 136% de ocupación. Las 190 plazas de Castilla y León están cubiertas en su totalidad y en Extremadura están ocupados también al 100%. Lo hemos comentado antes, desde Junts per Catalunya, Miriam Nogueras ha advertido que no dará un solo voto al gobierno si no se deja fuera del reparto de menores a los catalanes, a Cataluña. ¿Cómo está allí la situación, Urbano? Pues curiosamente en Cataluña tiene una capacidad por ley de 2.829 plazas y tienen a 2.203 menores de 18 años. No se cubren al 100%. Por lo tanto, hay 600 plazas libres. La única casi que no está al 100% sobrepasada. Exactamente, porque otras comunidades como Castilla y La Mancha afirman estar tensionados y sobresaturados también, aunque su política pues no incluye dar datos de plazas y ocupación. Curioso. ¿Vale? Gracias, Urbano. A ti. Sigue conmigo Lorenzo Silva. Lorenzo, ¿tienes la sensación de que se está intentando trasladar el debate político a esta gestión de los migrantes, este reparto de migrantes, en lugar de la gestión de una crisis que aún sigue en las calles de Ceuta? Solo hay que pensar en esa imagen que nosotros hemos visto del ejército custodiando las puertas de los supermercados. Sin ninguna duda. Yo mientras veo cómo discutimos, ¿no?, sobre cuestiones que son difíciles de discutir, me pregunto por qué no estamos moviéndonos en las direcciones en las que creo que deberíamos movernos, ¿no? Para empezar, tenemos una masa de menores grande, no sabemos exactamente cuántos, que están en este momento bajo nuestra responsabilidad y que tenemos que gestionar durante un tiempo que no va a ser corto, ¿no? Hay un protocolo con Marruecos para tratar de localizar a las familias de estos menores, pero bueno, con plazos de 1 mes para identificarlos, plazos de 3 meses para los marroquíes. Entonces, lo primero que habría que hacer es negociar con el país vecino que, ante la excepcionalidad de esta situación y el desamparo en el que están sus nacionales, que además son menores de edad vulnerables, que se arbitre un procedimiento extraordinario para reducir estos plazos al mínimo. Y también, vamos a ver, es que lo que está haciendo Marruecos es exportar menores vulnerables, como si fueran una mercancía. No sé, yo no me pregunto dónde está, por ejemplo, UNICEF, ¿no? Porque, no sé, imaginemos que en España pues consintiéramos, ¿no?, que en los aeropuertos embarcaran en vuelos internacionales niños solos sin que nadie los controlara, ¿no? O ante la indiferencia de los policías que leen los pasaportes. Pues claramente es algo que es un maltrato hacia la propia infancia que habría que, bueno, pues exhortar al país vecino a que sea más diligente, ¿no? Pero mientras esto no se produce y esto está fuera de nuestro control y esto está fuera de nuestra voluntad y fuera de nuestra capacidad,
lo que tenemos que hacer es repartir esa carga y gestionarla de la mejor manera posible. Y lo que es enormemente llamativo, bueno, no es enormemente llamativo, todos sabemos lo que hay, ¿no? Pero es que se permita que desde una fuerza política de una comunidad autónoma se haga con toda desfachatez y sin que prácticamente nadie le diga nada desde instancias oficiales el discurso de que este es un problema de España, que con ellos no va porque ellos no son españoles y que se los coman los demás, ¿no? En fin, bueno, mira, bien, puedes pensar lo que quieras, pero de momento, aunque tú no te sientas español, estás en el mismo barco, estás soportando las mismas cargas, tienes que soportar las mismas cargas porque recibes los mismos beneficios, ¿no? Pero es verdad, Lorenzo, que centrar el debate ahora mismo en si unos acogen, otros no acogen, si unos son, no sé, que... Hay que repartirlos en función de las capacidades que tenemos. Más desalmados que otros, o que unos en la derecha reaccionaria que no quiere a los menores. Centrar el debate en eso cuando tienes una crisis y en las calles ni siquiera sabes cuántos menores hay, cuando siguen durmiendo en cartones en el barrio del Príncipe. ¿Has visto las imágenes del barrio del Príncipe, sí. Lorenzo? Y las colas de este mediodía. Las colas de este mediodía en la comisaría, cuando vemos cómo hay niños ahí durmiendo en la calle, vecinos que hablen en los garajes, nosotros esos lo hemos visto hace unos días, y les dan algo de comer, y tú centras el debate en esto en lugar de dar de comer a esos niños antes de moverlos de ahí porque tienen que comer hoy ya. Pues es llamativo, ¿no, Lorenzo? Este es un problema que tenemos todos los españoles en este momento, todos, desde Portbou hasta la Isla del Hierro. Es un problema de todos, que lo tendremos que asumir entre todos. Y además es un problema que se ha producido como consecuencia de un fracaso en una política de Estado, que es la protección de la integridad de las fronteras. Bueno, pues primero hay una responsabilidad por parte del Gobierno de la Nación y segundo, pues en el ámbito de sus competencias, todas las demás administraciones públicas tendrán que arrimar el hombro en proporción a sus capacidades, sin que nadie pueda alegar ninguna excepción, sin que lo consideremos pues lo que es, una inmoralidad. Bueno, a pesar de ser una organización pequeña, la ONG Luna Blanca es una de las que pues se ha puesto a disposición de la delegación del Gobierno y ha empezado a repartir tuppers de comida pues casi desde que empezó la emergencia. Halima Ahmed es coordinadora social de esta ONG. Halima, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Lo que veis en las calles del Príncipe ahora mismo no es una imagen propia de un Estado europeo, ¿no? Para nada, no solo en el Príncipe, sino es por toda la periferia de la ciudad. Sí. Hay todavía cientos y cientos de personas deambulando de un sitio para otro y sobre todo acercándose a las entidades que creen que le pueden ayudar de alguna forma, o dándoles comida o ropa o simplemente prestándoles atención sanitaria, como por ejemplo curarle las heridas de los pies, porque esto es horroroso como vienen con las heridas prácticamente abiertas. Sí. ¿Qué necesidades tienen? ¿Tienen ahora mismo acceso a aseos, agua corriente, a camas? Yo al menos los que vi en la zona del CETI, bueno, los del barrio del Recinto, por ejemplo, que también estuvimos allí, se bañaban directamente en la playa, y en los alrededores del CETI, que en su mayoría eran subsaharianos, también se estaban bañando en el agua del mar. Se tiraron 5 días sin comer hasta que recibieron la primera comida de la Cruz Roja. Y los que están allí, por ejemplo, en la zona que vosotros estáis trabajando, en esas barriadas, ¿qué necesitan? Pues en primer lugar necesitan comer, porque por más comida que estamos sacando no podemos cubrir las necesidades de todas estas personas, porque es que son cientos y cientos de personas. En el barrio aquí cerca de la ONG, llamado La Reina, se ha habilitado por el presidente de la barriada lo que es el polideportivo de la zona, y ahí están metiendo a mujeres y niñas, y niños pequeños también, porque son los más vulnerables. Uh-huh. Están llegando casos de abusos sexuales a menores, y ahora están llegando, pero hoy, por ejemplo, 4 o 5 que hay en el hospital, y la verdad es que es muy triste, sin hablar de las personas que por el campo, que desplegadas por la costa. El caso es que Ceuta, la periferia, sigue siendo un caos. Estás hablando, Halima, nos has dicho 4 o 5 chicas, 4 o 5 niños, no sé lo que es exactamente, o cuáles son los casos de abuso sexual que han llegado hoy al hospital de las últimas horas en las calles de Ceuta. Sí. Después hay otras que les da miedo, decirlo, están avergonzadas. En la asociación que te he dicho había una que había que llamar, han llamado a una psicóloga. La muchacha no podía nadie tocarla, estaba totalmente traumatizada, y ya te digo, son niñas de 14, de 10 y hasta de 8 años.
de las cuales han abusado sexualmente. ¿Y se sabe quiénes son los agresores? ¿Se sabe algo de eso? No, que va, no se sabe. Muchas veces que temen incluso denunciar y aparte muchas veces no saben ni quiénes son. Son personas que han entrado de esta manera irregular y bueno, cuando digamos llevan a cabo la fechoría, supongo yo que desaparecen por el monte o por donde sea. O sea que los agresores se sospecha de esas niñas de las que tú hablas que también son de los que pudieron entrar de forma irregular, ¿no, Halima? Creemos que sí. Creemos que sí. Claro, sí. 80.000 personas que entraron, la inmensa mayoría vienen buscando... Habrá de todo. Sí, claro, la inmensa mayoría vienen buscando un futuro mejor, pero también en 80.000 personas pues se cuelan algunos que vienen a hacer pues el mal. Halima, ¿qué es lo que necesitáis? ¿Qué necesita Ceuta ahora mismo para responder a esta emergencia? Y te hago una pregunta doble. ¿Os sentís abandonados por parte del Estado? Sobre todo teniendo en cuenta que en el Príncipe, por ejemplo, ayer hablábamos con Ahmed y nos contaba que son los propios vecinos los que están respondiendo y los que están haciendo un censo para saber cuántos menores hay. Sí, ellos están llevando a cabo un censo. Nosotros, en nuestro caso, como ONG, la verdad es que estamos teniendo mucha ayuda por parte de la Consejería de la ciudad y nos dicen que pidamos todo aquello que vayamos necesitando, que ellos nos ayudan en ese aspecto. Date cuenta que desde que empezó esta avalancha, desde el jueves hasta el día de hoy, son más de 20.000 comidas las que han salido de esta ONG, sin contar con ropa, sin contar con asistencia sanitaria. Bueno, hemos hecho aquí hasta de psicólogos siendo educadores, pero es que las necesidades son varias, igual que son varios los perfiles de personas que han entrado. Desgraciadamente, le iba a cortar antes de decirle que ninguna persona de la que entra nos lleva un cartel en la frente diciendo cuál es su condición social. Entonces, pues ni podemos generalizar, ni tampoco podemos dejar de decir pues que ha entrado todo tipo de perfil de personas. Habrá personas buenas y habrá personas malas. Pues porque no ha habido ningún filtro, efectivamente, y las imágenes que llegan desde esas barriadas, y bueno, y que nosotros hemos visto también recorriéndolas, sobre todo la del recinto, pues es de niños. Nosotros nos hemos encontrado a menores durmiendo en garajes de vecinos o directamente en la calle, también mujeres, y bueno, ahí está lo que nos ha contado Halima, casos de abuso sexual que se han atendido hoy en el hospital de varias niñas, en ese hospital de Ceuta. Halima Ahmed, coordinadora social de la ONG Luna Blanca, gracias por contarnos y traernos esta fotografía de Ceuta. Gracias por estar en la tarde. Muchas gracias a ustedes. Lorenzo, ahí lo tenemos, esta situación que está lejos de volver a la normalidad. Yo solo me viene a la cabeza, es que de forma recurrente me viene a la cabeza el tuit de Óscar Puente el día 1 de agosto, hace 5 días, diciendo otra crisis solucionada por Pedro Sánchez. Es que me viene de forma recurrente a la cabeza, ¿sabes, Lorenzo? Y escucho a la gente, y escucho a los ceutíes, y escucho a Halima, y escucho a Ahmed, y escucho a los propios migrantes, y vamos, es que esto está completamente fuera de control y no son imágenes propias de un país europeo y un país de Occidente. Hay un aspecto de la crisis que es irreparable, que son todas las vidas perdidas. Eso no está arreglado ni de un día ya, ni para nunca. Hay otro aspecto que creo que también es una lesión duradera, que es esa imagen de que la frontera es vulnerable, de que la frontera es perfectamente desbordable. Eso no solo repercute en el estado de ánimo de los ceutíes, sino también en la percepción exterior. Y finalmente, este problema yo creo que es uno de los más espinosos, porque entre otras cosas, no sé si te fijas en que, bueno, pues con lo que está sucediendo, es decir, entra una avalancha humana. En esa avalancha humana entran miles de menores. Esos miles de menores, por la praxis de las autoridades marroquíes, en la práctica, quedan bajo la responsabilidad y bajo la tutela y bajo el cuidado de la sociedad española. Y a partir de ahí, pues incluso las familias, que muchas están en contacto con estos menores, conciben unas expectativas respecto de su propia posición en el futuro o sus propias posibilidades en el futuro de salir de su país y de entrar en Europa, ¿no? Bueno, pues con esto lo que estamos haciendo son dos cosas que ninguna de ellas es positiva. La primera, alentar esta práctica, porque esta práctica al final, pues para personas que estén en una situación muy desesperada o que tengan una situación que además hay que comprender humanamente, que quieren buscar la mejor solución o la solución que tengan a su alcance, pues pueden entender que esto es una solución. Y por otra parte, oye, España es un país de 50 millones de habitantes. En 50 millones de habitantes son muchos los menores desamparados
los que ya tenemos nosotros, ¿eh? Y nuestras capacidades para atender a esos menores se están viendo degradadas, se están viendo menoscabadas, porque se nos están arrojando menores vulnerables de otro país. Y es así, esa es la realidad. Pues esa es la situación. Que no podemos dejar de atender, ¿eh? Que sí, es evidente. Efectivamente, no puedes dejar que en tu suelo se mueran de hambre estos niños, no lo puedes dejar. Sería inhumano, porque sería indigno, y porque la sociedad española no se puede permitir. Aunque muchos de ellos están dispuestos, como hemos dicho, a morir de hambre en suelo español antes que volver a recibir palizas al otro lado, en el lado marroquí, por parte de los gendarmes. Lorenzo, que eso también nos lo han dicho. Sí, pero esos son los subsaharianos, que esos todos los menores subsaharianos, de luego, estos ya los tenemos aquí, los tenemos que atender. No, esto, en fin, le pese y le duela a quien le duela, no hay otro camino. Pues vamos a seguir pendientes de esta situación en Ceuta, por supuesto, cuando se cumple una semana de la crisis, pero está aquí, que ha asomado por la puerta, Ana Huertas. Buenas tardes. Estamos hablando de la camiseta de España, que en las 2 estrellas, que está a la venta y que la gente se ha vuelto loca, y estamos preguntando a nuestros oyentes por ese recuerdo que guardan como oro en paño, Ana. Sí, eso es, y fíjate que también hay personas, oyentes, que guardan camisetas de deporte especiales. Pues a ver, yo tengo 2 camisetas guardadas. Una de ellas es del Mundial de Baloncesto de Japón de 2006, que además fue el año que nació mi hijo y cuando España ganó el Mundial de Baloncesto. Y otra que tengo es una de mi equipo de fútbol, que es el Sevilla. El número es el 69, pero es mi año de nacimiento. Tiene mi nombre y el número en la espalda. Es guay. Pues ahí Lorenzo, tú algo que guardes como oro en paño, muy brevemente, que me quedan 15 segundos. Mira, una camiseta horripilante de Kafka, de la primera vez que fui a Praga, hace como 30 años. Lorenzo Silva, gracias. Un abrazo. A ti, Israel. Esperamos mensajes, Ana. En el 607 15 0602. Sigues en la tarde, enseguida te cuento lo último que se sabe sobre esa noticia que publicaba The Times de que Infantino, el presidente de la FIFA, habría ofrecido la final del Mundial a Marruecos. ¿Tienes algo que decir? Busca La Tarde COPE en Instagram, Facebook y TikTok. O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 607 15 06 02. En Alquiler Seguro queremos hablarte claro. Si eres propietario y te inquietan los continuos cambios normativos que provocan inseguridad jurídica, no estás solo. En Alquiler Seguro no solo te garantizamos el cobro el día 5 de cada mes, también te acompañamos y asesoramos jurídicamente. Rompe el miedo al alquiler. Entra en alquilerseguro.es. Atención, 12 de agosto, eclipse solar confirmado. En Sol Optical, con cualquier compra, te regalamos unas gafas para observarlo con seguridad. Sol Optical, tu centro óptico y auditivo. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas. Recupera tu pelo en Insparia. Soy Marc Márquez. Para mi protección, confío en Verisur. Con Verisur siempre estarás seguro, porque además de proteger tu hogar, podemos protegeros a ti y tu familia todas las noches cuando dormís. Estaréis protegidos mientras podéis moveros libremente por casa y nuestra cerradura inteligente echará la llave por ti automáticamente todas las noches. Cuando cada segundo cuenta, no hay nada como ser el primero. Llama a Verisur al 900-666-777. Verisur. Escuchas La Tarde. Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil. Descárgatela. ¿Estás hecho un chaval? ¿Seguro? Claro, tengo Nara Salud Senior, fisio, podólogo, medicina general sin copago y sin límite de edad. Pues me voy a Nara. Para lo importante, las cosas claras. Si quieres cuidarte, tu sitio es Nara. Seguro de salud senior por solo 23,50 euros al mes y atención médica telefónica 24/7. Infórmate en naradigital.es o llama al 91 387 4199. ¿Has perdido pelo y pospones la decisión? Confía en Insparia gracias a su exclusivo trasplante con tecnología Bot Hair Ultra Plus. Permite extraer más unidades foliculares y la recuperación es más rápida. Resultados muy naturales y duraderos con todas las garantías médicas.
Recupera tu pelo en Insparia. Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión. Tranquila, yo entré en Genci.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes. ¿Así sin más? Claro, Genci se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genci y hazlo ya. En Herrera en COPE siempre hay algo que merece la pena escuchar. Ha sido una mañana intensa, interesante, bastante emocionante. Este verano sigue conectado a las mañanas más entretenidas de la radio en Herrera en COPE. De lunes a viernes desde las 6. Y usted también le habla. Yo hablo con mi maceta, les digo de todo. Y el 31 de agosto, nueva temporada juntos con Carlos Herrera, Jorge Bustos y Alberto Herrera.